Fue la primera vez que Seattle estuvo en el Super Bowl, en 2005. La única razón por la que lo recuerdo es porque recuerdo los fuertes vítores que nos rodeaban a mi amiga y a mí mientras estábamos en el bosque, sin saber si alguna vez lograríamos salir con vida del bosque oscuro. En ese momento, los vítores sonaban más como gritos. Déjame explicarte. Yo era una chica de 14 años que amaba andar en skate con su mejor amiga. Éramos dos pequeñas chicas punk que amaban explorar y patinar. Mi amiga estaba en mi casa, pero todos allí estaban completamente absortos en el partido de fútbol americano. Todo el vecindario estaba lleno de ruidos de personas animando a los Seahawks. Era, y sigue siendo, un vecindario seguro y normalmente tranquilo, de clase media a media alta. Eran alrededor de las 7 u 8 de la noche, pero a esa hora ya estaba muy oscuro. No estaba completamente negro, pero sí ese azul profundo que permanece hasta la medianoche. Mi amiga tenía cigarrillos y decidimos escabullirnos para ir a patinar al bosque que quedaba al final de la calle, para fumar y pasar el rato allí. El bosque era una larga franja de árboles que estaba justo en el medio del vecindario. A cada lado, había pendientes empinadas que subían y daban a las cercas de las casas. Todos lo llamaban el cinturón verde porque solo tenía una entrada al principio y una salida al final. Se sentía como un pequeño valle rodeado de árboles y casas muy por encima de ti. Todos los niños del vecindario lo exploraban y no era raro encontrar senderos ocultos que llevaban a fuertes improvisados. Cuando llegamos al bosque, caminamos hasta encontrar un claro lo suficientemente lejos de la entrada como para que los adultos no pudieran vernos fumar. En ese momento no nos dábamos cuenta, pero prácticamente todos los adultos estaban en sus casas viendo el Super Bowl. Nos sentíamos seguras allí, en la oscuridad, fumando y riéndonos porque podíamos oír los vítores que venían de las casas cercanas. Teníamos suficientes cigarrillos para que cada una tuviera el suyo, pero nos gustaba compartir uno a la vez e ir pasándolo. Eso nos hacía sentir conectadas y geniales. Estábamos compartiendo el segundo cigarrillo, que yo sostenía entre mis dedos. Recuerdo que mi amiga se reía, intentando arrebatármelo. De repente, dejó de reír. Sus ojos se abrieron de par en par y lentamente señaló detrás de mí. No va a funcionar, Jess, pensé. Creí que intentaba hacerme mirar hacia otro lado para quitarme el cigarro de la mano. Apenas podía oír su susurro por encima de los vítores que resonaban en el bosque. No estoy bromeando. Me di la vuelta y miré detrás de mí, entrecerrando los ojos en la oscuridad. No vi nada hasta que miré hacia la cima de la pendiente. La cima estaba a unos 15 metros, no tan lejos de nosotras. Allí, de pie, había un hombre observándonos. El bosque casi siempre estaba vacío, excepto por algún niño o adolescente de vez en cuando. Los adultos solo usaban el bosque para tirar restos de jardín y cosas de compostaje. El hombre vestía completamente de negro y llevaba un gorro. Tenía las manos profundamente metidas en los bolsillos. Recuerdo que pensé que era muy alto, aunque no podía distinguir bien sus rasgos faciales. Le saludé con la mano, preguntándome cuánto tiempo habría estado allí. Me asustó pensar que quizá había estado observándonos todo el tiempo. Esperaba que fuera un vecino. Esperaba que nos gritara por fumar, que nos amenazara con contarles a nuestros padres, lo que fuera. Pero no me devolvió el saludo. No hizo ningún sonido. Hola, logré decir con la voz entrecortada. El hombre no respondió. Sus manos seguían en los bolsillos. La tenue luz de un porche trasero distante lo iluminaba apenas. Le susurré a mi amiga, Jess, ¿qué hacemos? El hombre sacó las manos de los bolsillos. Llevaba guantes. No era invierno, no tenía sentido. Dio un paso cuesta abajo hacia nosotras. Pude oír las hojas crujir bajo sus pies. Luego se quedó quieto, observando, esperando. Más vítores estallaron a lo lejos. Los mismos vítores que nos parecían reconfortantes menos de media hora antes, ahora sonaban amenazantes. No lo sé, susurré. Si gritamos, nadie nos escucharía. Todo el mundo está gritando ahora. Las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos. Nunca la había visto llorar en los 9 años que la conocía. Supe que tenía que pensar rápido. Entonces escuchamos otro crujido, el hombre dio otro paso. Grité, ¿qué quiere de nosotras? Él comenzó a bajarse el gorro. Fue entonces cuando ambas nos dimos cuenta de que no era un gorro, era una máscara de esquí. Le grité que corriera y que agarrara su patineta. En ese momento pensaba que, si intentaba algo, lo golpearíamos con nuestras patinetas. Probablemente era una idea tonta, considerando que cada una pesaba como mucho 45 kilos.
Nos levantamos y empezamos a correr fuera del bosque, como en una película de terror. El hombre simplemente caminaba rápido tras nosotras. Supongo que no corríamos muy rápido porque cada una iba cargando su patineta. Cuando salimos del bosque, todo era cuesta arriba de regreso a mi casa. El hombre estaba a la distancia de una casa detrás de nosotras. Su máscara volvía a estar levantada. Quería tocar el timbre de alguna casa cercana, gritar, lo que fuera, pero estábamos tan asustadas de que nadie nos escuchara, asustadas de que, si corríamos hacia una casa, no hubiera nadie allí. Corrimos tan rápido como pudimos por esa maldita colina. Estábamos a unas 3 casas de la mía cuando el hombre simplemente se detuvo. Nosotras seguimos corriendo. Llegamos a mi casa, jadeando y cubiertas de tierra por haber corrido entre los árboles. ¿Qué había pasado exactamente? Chicas, ahí están, dijo mi papá. Pensé que estaría enojado porque nos habíamos ido sin avisar. En cambio, solo suspiró y dijo, bueno, los Seahawks acaban de perder el Super Bowl. Crecí en una zona boscosa en el campo de Illinois, en una pequeña calle sin salida, a más de 10 millas del pueblo más cercano. Había 7 casas en el área, todas bastante separadas, cada una con terrenos boscosos de al menos 1 hectárea. No había animales salvajes grandes, no hay osos ni animales similares en la región. Tampoco era común que la gente pasara por allí o se perdiera. En realidad, en los 20 años que viví allí, nunca vimos a nadie perdido ni animales grandes deambulando. Cuando era una niña, en mis primeros años de adolescencia, tenía un buen amigo que vivía al lado. Se llamaba Terry. Terry era un par de años mayor que yo y a él le dejaban quedarse fuera hasta mucho más tarde que a mí. A veces, cuando volvía tarde a casa, pasaba por mi jardín y me lanzaba piedritas desde la zona de grava que estaba debajo de mi ventana para que saliera a hablar. Mi cama estaba justo al lado de la ventana, así que la abría y nos poníamos a susurrar historias y a hablar un rato. Mi ventana, que estaba en el segundo piso, daba a nuestro patio trasero, y desde allí podía ver la casa de Terry al costado, por encima de los arbustos y del sendero que llevaba a su entrada. A menudo sabía si él estaba afuera porque la luz de la puerta lateral estaba encendida. Si estaba apagada, significaba que ya estaba dentro de su casa. Un día de verano, con la ventana abierta, escuché un coche en su entrada dejándolo en casa. Yo tenía unos 14 años y era alrededor de la medianoche. Oí a Terry bajarse del coche y hablar con sus amigos, y poco después ellos se marcharon. Le llamé en voz baja, lo más fuerte que pude sin despertar a mis padres, pidiéndole que se acercara a charlar. No respondió, probablemente porque no me escuchó. Entonces tuve la no tan brillante idea de salir a escondidas para asustarlo. Había pasado muchos años en el bosque y sabía cómo moverme sin hacer ruido. Cuando éramos niños, siempre nos escondíamos y nos asustábamos entre nosotros. Así que bajé en silencio desde el segundo piso, salí por la puerta trasera del garaje, que daba al patio bajo mi ventana y que conectaba con la casa de Terry por la zona de grava, y luego por un sendero bien marcado en el bosque de unos 8 metros de largo. Mis padres habían puesto una especie de área de grava detrás de la casa, probablemente porque no crecía mucho debido a la sombra de los robles. Había troncos planos de roble, de unos 35 cm, colocados de manera desigual como un pequeño camino. Si pisabas fuera de esos troncos, el crujido de las piedras te delataba. Caminé con total silencio y precisión sobre los troncos, mirando hacia la casa de Terry. Mis ojos se habían acostumbrado a la oscuridad, pero no lo veía. En ese momento escuché la puerta de su casa cerrarse y la luz apagarse, lo que significaba que había entrado, probablemente para irse a dormir. Esperé un poco porque pensé haber visto algo moverse entre los árboles, pero no sobre el sendero que siempre usábamos. Si no usabas el sendero, te encontrabas con rosales silvestres y plantas de frambuesa llenas de espinas que dolían mucho al atravesarlas si no tenías cuidado. Me pareció raro que él estuviera por allí, pero pensé que quizá intentaba asustarme, igual que yo quería asustarlo a él. Vi claramente una figura humana oscura moviéndose entre los árboles, lentamente, deteniéndose cada tanto, como si estuviera acechando. Me pareció extraño que no viniera directo a mi ventana a hablar, así que me agaché y esperé en silencio, pensando si podría sorprenderlo. Aún creía que era Terry, que me había visto salir y quería asustarme. Observaba cómo la figura se movía entre los árboles, luego la perdía de vista entre las hojas. Se movía lentamente, como si escuchara y se detuviera cada pocos pasos, escondiéndose. Perdí la paciencia y susurré una vez más el nombre de Terry, pero no obtuve respuesta. Me aburrí de estar escondida y agachada,
así que regresé con cuidado a la puerta del garaje, entré a la casa en silencio y la cerré con llave. Volví a subir a mi habitación, que estaba justo encima de donde había estado agachada. Mi ventana seguía abierta y escuché claramente a alguien, o algo, caminando por el patio. Volví a susurrar llamando a Terry, pero nadie respondió. Entonces escuché que alguien, o algo, cayó y se quejó con un gruñido bastante fuerte en el pozo de la ventana que estaba justo debajo de la mía. No fue lo suficientemente fuerte como para despertar a mis padres, pero sí lo bastante claro como para no haberlo imaginado. Sentí un escalofrío de miedo. Si no sabes lo que es un pozo de ventana, es un hoyo semicircular que se excava junto a la casa, de unos 90 a 120 centímetros de profundidad, reforzado con metal, que permite colocar ventanas en el sótano y deja entrar algo de luz natural. No había forma de que Terry se hubiera caído en nuestro pozo de ventana. Llevábamos años jugando al escondite y otros juegos por todo el vecindario y conocíamos de memoria los pozos de ventana y la distribución de todas las casas, además de los senderos del bosque. El gruñido sonaba humano, no como un animal, y además la cosa salió del pozo de forma bastante silenciosa, sin hacer mucho ruido. Fue entonces cuando entendí que esto no era un juego y que había alguien, o algo, allá afuera que no era Terry. Intenté mirar lo mejor que pude desde mi ventana, pero como tenía una malla para los insectos, no podía asomarme para ver directamente debajo de la pared de mi casa. Entonces escuché el crujido de las piedras, como si algo estuviera pisando la grava nuevamente. Terry sabía exactamente dónde estaban los troncos y jamás hubiera pisado la grava. Además sabía que mis padres eran bastante estrictos y, como yo, era muy bueno para moverse en silencio. Sea lo que fuera, se detuvo y yo contuve la respiración. Me quedé allí, con la cara pegada a la malla de la ventana, en el segundo piso, durante lo que probablemente fueron 30 minutos, aunque me parecieron una hora, aunque seguro no tuve tanta paciencia en aquel entonces. Nunca escuché que se alejara ni que se fuera. Pero me cansé y, eventualmente, me quedé dormida en mi cama, que estaba junto a la ventana. Hay algunas cosas de las que estoy segura, no era Terry. Le pregunté al día siguiente y me dijo que se había ido directo a la cama cuando llegó a casa, y no tenía ninguna razón para mentirme. Estoy bastante segura de que tampoco era uno de nuestros vecinos. No se me ocurre ninguna razón para que alguien estuviera allí. Solo teníamos unos pocos vecinos, y de las 7 casas, solo en 2 vivían niños. Además, las casas estaban separadas por al menos 1 hectárea cada una. Tampoco había animales grandes en la zona. Lo único que había eran ciervos, pero eran cazados y no se acercaban a las casas, además nuestro perro siempre los espantaba. Hace años, cuando aún era un adolescente, mi amigo Justin y yo solíamos ir a hacer longboard por las noches. Mis amigos y yo éramos bastante noctámbulos. Nos encantaba la libertad de casi nunca ver a otra persona en las carreteras o senderos que frecuentábamos. Incluso cuando usábamos carreteras principales, era muy raro ver un coche a esas horas en una zona tan rural. Además, podías verlos y escucharlos venir desde muy lejos, por las luces delanteras y el ruido del motor que interrumpía la tranquila paz de la noche. En ese entonces estábamos muy metidos en esto y solíamos recorrer kilómetros y kilómetros con nuestras tablas, a veces no regresando a casa hasta que salía el sol. Una noche en particular decidimos ir a un lugar mucho más lejos que nuestras rutas habituales, para tomar uno de nuestros senderos escondidos favoritos. Comenzaba con un camino pavimentado estrecho que era el único pedazo de tierra que separaba los 2 lados de un lago largo. Muchas veces ese sendero se inundaba por la lluvia, y queríamos aprovechar la oportunidad de usarlo antes de que volviera a quedar bajo el agua. Eran aproximadamente 3 kilómetros de recorrido, y era extremadamente relajante patinar allí por el paisaje. Cuando llegamos al final del lago, decidimos seguir avanzando y nos adentramos por un sendero muy cercano que llevaba directamente a una zona de bosque denso protegida. Al llegar a la primera colina, miramos hacia abajo, a la negrura absoluta, y ambos notamos lo que parecía ser una pequeña bola de luz tenue que se movía allá abajo. Se movía de una forma muy extraña y era extremadamente difícil distinguir qué era. En lugar de alumbrarla con nuestras linternas, la observamos curiosos durante unos momentos, susurrando entre nosotros sobre lo que podría ser. De repente, esa pequeña luz se convirtió en varias luces cegadoras, acompañadas por un ruido ensordecedor de motores acelerando que nos abrumó por completo, ya que nuestros sentidos estaban acostumbrados a la oscuridad y al silencio. Actuando puramente por miedo, nos dimos la vuelta y corrimos tan rápido como pudimos, mientras los gritos y el ruido de los motores nos seguían de cerca.
Por pura suerte logramos salirnos del sendero y meternos en un hueco muy oscuro y cubierto de maleza en la ladera de una colina desde donde podíamos ver el lugar donde habíamos estado. Decidimos escondernos en esa especie de refugio natural, esperando que las plantas y la oscuridad fueran suficientes para protegernos de lo que fuera que estuviera pasando afuera. Vimos a nuestros perseguidores llegar hasta el lugar donde habíamos estado parados. Eran 4 hombres, 2 en cuatriciclos y 2 en motocicletas grandes. Gritaban entre ellos sobre algo, pero no pudimos entender lo que decían debido a la distancia. Nos sentíamos lo suficientemente seguros para susurrar muy suavemente entre nosotros y especular quiénes podrían ser esas personas. Mi primera idea fue que podrían ser guardabosques, aunque nunca habíamos visto a ninguno por allí, a pesar de haber recorrido la zona muchas veces. Además, dudábamos que el condado tuviera presupuesto o interés en patrullar esos bosques tan profundos por la noche. Por otro lado, esos hombres llevaban vehículos totalmente inadecuados para los senderos pavimentados para bicicletas. Y lo más inquietante, estaban claramente muy enojados por algo. Estuvieron gritándonos durante un rato cosas como: «Sabemos que están ahí. Los podemos ver. Salgan». Nos quedamos en silencio y decidimos no correr, apostando a que estaban mintiendo. Finalmente, escuchamos claramente a uno de los hombres gritar: «Encuéntrenlos ahora». Y luego rompió una botella, lo que borró cualquier esperanza que teníamos de que fueran guardabosques. Vimos cómo se dividían, cada uno tomando un camino diferente, incluyendo el sendero por el que habíamos venido. Nos llevó lo que pareció una eternidad poder movernos. Estábamos congelados de terror en ese hueco, mirando las luces de los vehículos moverse por el bosque. Algunos de ellos ya habían dado la vuelta por completo y pasaban por el lugar desde donde comenzaron a buscarnos. Pensé en llamar a la policía, pero tenía demasiado miedo de encender mi teléfono y que incluso la luz más tenue revelara nuestra ubicación. Esperamos hasta que las luces de los vehículos se alejaran lo máximo posible antes de reunir el valor para levantarnos e intentar correr a un lugar lo suficientemente lejos como para hacer una llamada de auxilio con seguridad. Corrimos lo más rápido que pudimos a través del bosque. Como sus luces delanteras revelaban su posición en los senderos, nos escondíamos cada vez que sentíamos que se acercaban demasiado. Pero cada vez nuestros escondites eran peores, ya que el bosque se volvía menos denso, y el miedo que sentí esperando a que uno de ellos pasara junto a mí, mientras yo apenas estaba cubierto por hojas y ramas, probablemente sigue siendo uno de los más intensos que he experimentado. Finalmente salimos del bosque y llegamos a la intersección de 2 carreteras principales, lejos de donde habíamos comenzado. Nos agachamos en una zanja para llamar por ayuda. Cuando encendí mi teléfono, vi que tenía llamadas perdidas de otro amigo, Connor, con quien habíamos planeado encontrarnos después de nuestra excursión en Lonovoar. Lo llamé, frenético, y le pregunté dónde estaba. Por suerte, él no se había rendido con nuestros planes a pesar de que no le habíamos respondido, y ya estaba a solo unos kilómetros, yendo en nuestra dirección. Le dije en qué esquina estábamos y le expliqué que necesitábamos que nos recogiera de inmediato. Él accedió a venir lo más rápido posible mientras Justin y yo esperábamos escondidos. Afortunadamente, Connor llegó antes que esos hombres. Nos lanzamos al asiento trasero de su coche gritando que nos sacara de allí, y él arrancó de inmediato. Decir que sentí alivio no alcanza para describir lo que experimenté al estar a salvo, camino a casa, después de todo lo que acabábamos de vivir. Después de explicarle todo a Connor, decidimos no llamar a la policía. Pensamos que, para cuando llegaran, esos hombres ya se habrían ido y que solo nos pondríamos en riesgo al admitir que habíamos estado en esos caminos a esas horas, lo cual estaba prohibido. Hasta el día de hoy no tengo idea de quiénes eran esas personas ni qué estaba pasando. He escuchado todo tipo de teorías de amigos y familiares a los que les conté la historia. Algunos creen que nos topamos con un gran negocio de drogas. Justin y yo admitimos después que, cuando escuchamos los motores y no podíamos ver nada, ambos pensamos inmediatamente en un asesino de película de terror con una motosierra. Supongo que pudo haber sido mucho peor. Y lo más frustrante es que, sea lo que sea que esos hombres creyeron que habíamos visto, eso que los hizo querer atraparnos tan desesperadamente, en realidad, nunca lo vimos. Y probablemente nunca lo sabremos. Supongamos que actualmente soy una mujer de 31 años. En 1989, mis padres se divorciaron y para 1990 mi padre se había mudado a St. Louis, Missouri, y se había casado con la que ahora es mi madrastra. Mi hermano y yo pasábamos todo el verano con él y su nueva esposa, y estábamos encantados de poder correr por el bosque, perseguir conejos y, en general,
disfrutar del sol y de las aventuras que surgen cuando nadie te supervisa mientras los padres están en el trabajo. Vivían en South County, en un complejo de apartamentos barato pero que parecía estar bien. Su edificio estaba al final, justo al lado de otro edificio que estaba en diagonal al nuestro. Al sur había una pequeña quebrada rodeada de árboles y, al otro lado, otro complejo separado. Justo detrás de la puerta trasera del edificio de mi papá había una pequeña zona boscosa que se extendía por la parte trasera del complejo. Mi hermano y yo pasamos horas esa primera semana explorando esos bosques con nuestro nuevo amigo Paul, quien vivía en el complejo con su madre, en el edificio en diagonal al nuestro. Jugábamos a las escondidas, construíamos fuertes con madera que recogíamos y usábamos cosas que encontrábamos en la caja de herramientas de mi papá para ayudarnos en la guerra de bromas que aparentemente llevaba mucho tiempo entre nosotros y los niños del otro complejo. Un día, mientras buscábamos el mejor lugar para construir, me encontré con lo que solo puedo describir como una choza improvisada, hecha apresuradamente. Eran pedazos de madera podrida clavados entre sí con una lona azul rota por encima, formando una especie de tienda. Había señales de que se había encendido una pequeña fogata justo fuera de la tienda, lo que nos despertó aún más la curiosidad. Éramos niños valientes, pero muy imprudentes, así que yo hice de vigía mientras mi hermano y Paul exploraban el interior. Dentro de la tienda encontraron un montón de ropa mohosa, una almohada manchada, un martillo, una linterna, una olla oxidada y basura de alimentos. Al principio pensamos que era el hallazgo más emocionante del verano. Mientras estaba allí parada, empecé a sentir ese escalofrío familiar que te recorre la piel cuando alguien te está observando. Les advertí a los chicos que tal vez deberíamos irnos. Me llamaron cobarde. En ese momento ya me sentía enferma del estómago y tenía una necesidad urgente de salir de ese lugar. Finalmente los convencí de dejar la tienda recordándoles que teníamos que trabajar en la próxima broma para los chicos del otro complejo, y nos fuimos corriendo a continuar con nuestras travesuras. Olvidamos la tienda por el resto del día, ya que había muchas otras aventuras que requerían nuestra atención, como jugar Nintendo, las guerras de bromas y vaciar refrigeradores. Siempre teníamos que volver a casa al anochecer, así que nos despedimos de Paul y regresamos para cenar. La noche continuó como siempre. Mi papá y mi madrastra nos dejaron la televisión a los niños y se fueron a dormir, advirtiéndonos que no nos quedáramos despiertos hasta muy tarde. Mi hermano y yo estábamos solos en la sala, que tenía una gran ventana en la pared norte, al lado del sofá donde yo dormía. La ventana estaba abierta y una ligera brisa de verano entraba suavemente. Escuchamos pasos afuera, pero era el lugar favorito de los inquilinos fumadores, incluidos nuestros padres, así que no le dimos importancia. Seguimos viendo televisión hasta que decidimos que queríamos algo para picar. Fui a la cocina a buscar unas galletas Cheez-Its y una soda para cada uno. Al dar la vuelta para regresar a la sala, sentí que la sangre se me helaba. Había una figura alta y oscura de pie al borde del bosque, mirando directamente a la ventana. Me detuve, pero algún instinto de supervivencia se activó y revisé rápidamente que la puerta principal estuviera cerrada. Caminé lo más tranquila que pude hasta donde mi hermano estaba sentado en el suelo. Me senté y le susurré. Kelvin, ¿te acuerdas de la choza que encontramos hoy? Creo que el hombre que la hizo está afuera de la ventana y nos está mirando. No digas ni una palabra, no actúes como si supieras que está ahí. Actúa normal. Voy a cerrar las ventanas sin que se dé cuenta. Le explicaremos todo a papá por la mañana. Los ojos de mi hermano se abrieron como platos, pero luego asintió. La casa de nuestra madre estaba llena de violencia y habíamos aprendido a depender el uno del otro para sobrevivir, así que él confiaba en que yo nos mantendría a salvo. Me arrastré por el suelo hasta las otras habitaciones para cerrar las ventanas, y con un profundo suspiro y una descarga de adrenalina, deslicé la ventana de la sala desde el costado para que no me viera. Desde ese momento, no pudimos volver a concentrarnos en la televisión. Ideamos la genial idea de fingir que nos íbamos a dormir. Como hermana mayor y protectora, era mi tarea apagar las luces cuando mi hermano ya estuviera bien cubierto bajo la manta en el sofá, que estaba en la misma pared que la puerta principal. Nos daba miedo la oscuridad, pero esa noche acordamos apagar todas las luces para que no pudieran vernos. Cuando me dirigí a mi sofá para acostarme, todavía podía ver al hombre de pie allí. Recé en silencio para que ya no pudiera verme y sentí alivio cuando me agaché bajo la ventana y me cubrí con la manta. Me perturbaba la forma en que estaba parado, observando en completo silencio. La adrenalina me recorría con fuerza y mi mente inventó 1000 formas de protegernos si lograba entrar. Debo haberme dormido en algún momento,
porque desperté unas horas después cuando mi hermano me preguntó si ya era seguro levantarse del sofá. Le dije que esperara y me asomé con mucho cuidado desde el borde inferior de la ventana. Solo vi árboles y le dije que ya estaba despejado. Corrimos a la habitación de mi papá para contarle lo que había pasado. Él ya se estaba preparando para irse al trabajo y no le dio mucha importancia a la historia, solo nos dijo que nos mantuviéramos fuera de esos bosques y se fue, seguido por mi madrastra unos minutos después. Mi hermano y yo intentamos convencernos de que papá tenía razón, que no era nada serio. Pero ninguno de los dos estaba realmente convencido. Aún así, decidimos ser cautelosos. No teníamos llave y normalmente dejábamos el apartamento sin cerrar porque entrábamos y salíamos todo el día. Pero ese día no quisimos arriesgarnos. Llamamos a Paul, le contamos lo que había pasado y planeamos cómo traerlo a nuestro apartamento sin peligro. Cuando Paul llegó, pasamos todo el día vigilando a través de la ventana de la sala. No hubo ni un minuto en el que la ventana no estuviera bajo observación, pero no volvimos a ver al hombre. La mamá de Paul llegó alrededor de las 4 de la tarde y vino a buscarlo a nuestro apartamento. Él se negó a irse y le contó lo que había pasado. Ella nos preguntó si le habíamos contado a nuestro papá y parecía molesta por su reacción. Se llevó a Paul a rastras y le hizo prometer que cerraría la puerta con llave inmediatamente después de que ella saliera. Unos 30 minutos después, vimos que llegaron 2 patrullas de policía frente a nuestro edificio. Llamamos a Paul y descubrimos que su madre había decidido llamar a la policía por miedo a la seguridad de su hijo. Nos sentimos mucho más valientes con la policía allí, así que los 3 salimos a ver qué pasaba. Los policías entraron en el bosque y uno que se quedó junto a los coches empezó a hacernos preguntas y transmitió algunas de nuestras respuestas por radio a los otros agentes. Después de unos 10 minutos, vimos a 3 policías salir de entre los árboles. 2 de ellos sostenían por los brazos a un tipo de aspecto muy desaliñado, que mantenía la cabeza baja. Mi hermano me agarró la mano y yo la apreté con fuerza cuando el hombre levantó la mirada y nos miró con furia. Le dije a mi hermano que ya estábamos a salvo, que la policía se lo llevaría a la cárcel. Creo que en ese momento también intentaba convencerme a mí misma. Solo sé que estaba nerviosa, pero aliviada de que lo hubieran encontrado y de que llevara un cuchillo encima. Cuando levantaron el cuchillo para mostrárnoslo, casi me orino del susto y me di cuenta de lo increíblemente estúpidos, pero afortunados, que habíamos sido. Pero,